Bienvenidos a Oaxaca. Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilas. Mi nombre es Luis. Y yo soy Gaby. Y si alguno te pasa, viaja para el celular, es muy temprano, pueden ver nuestra cara. Nos encontramos en el aeropuerto de Atlanta y nos vamos a Oaxaca. Una semana, 8 días. Tenemos 2 años que no viajamos. Estamos muy emocionados. Perdón por el desconecte del canal y de todo el contenido. Les pedimos una gran disculpa, pero estamos construyendo nuestra casa. Y es un proyecto que nos quita mucho el tiempo. Yo creo que cualquiera de ustedes estaría en la misma situación que nosotros. Y es lo que hemos estado haciendo todos estos meses. Ya van casi 2 años que empezamos con el proyecto. Y pues vamos ahorita más o menos en el 55% de progreso de la casa, pero necesitamos un desconecte. Es mucho tiempo haciendo esto. Pues unas vacaciones en Oaxaca, en México, ayudarán demasiado. Se dice que si los estados fueran un cuerpo en un país, Oaxaca sería el corazón. Entonces, vamos al sur de México. Vamos a ver. Amigos, estamos ya en el aeropuerto de Ciudad de México. Una conexión de 1 hora 15. Solo por pasar una versión de 1 hora 15, pues te reirías, ¿no? Pero Aeroméxico hace un gran trabajo en el aeropuerto. Como esta es la sede de Aeroméxico, llegamos incluso como 20 minutos antes a la puerta de abordaje para nuestra conexión a Oaxaca. Al salir del avión ya nos estaban esperando ahí con nuestro pase para la conexión. Sí, muy bien. Aeroméxico está haciendo un gran trabajo. Y son partnership con Delta. Siempre traten de volar con los mismos partnership donde no tienen conexiones para que su equipaje pase hasta donde tengan que ir y no tengan que estar cambiando de aerolíneas. Nuestro equipaje va directo a Oaxaca, entonces también nos ahorra mucho tiempo. Y si se preguntan, pues, ¿qué tan caro es volar a Oaxaca? No es un aeropuerto grande, un estado pues, que tenga mucho movimiento, pero $590 con Delta, volando de Atlanta, una sola conexión, no está mal. Viajeros, bienvenidos a la ciudad de Oaxaca. Vamos a hacer ahorita check-in en el hotel. Está muy cerca de aquí. Tomamos un colectivo desde el aeropuerto. Ahorita les contamos del aeropuerto porque estamos muy hambrientos. Entonces vamos a hacer el check-in y nos vamos a ir a comer. Y ya después de comer, pues vamos a decir cómo llegar al centro muy fácil desde el aeropuerto. Porque ya son las 2 de la tarde, 2:15 de la tarde y solo desayunamos en el aeropuerto de Atlanta. Y aquí, pues, en México ya no cambia el horario. Entonces es 2 horas adelante de lo que tenemos allá. Pues para nosotros son las 4 de la tarde sin comer. Viajeros,
Viajeros, esta es una recomendación de hospedaje en Oaxaca. Vamos a tener 2 recomendaciones para ustedes. Esta es la primera, se llama Hotel Casa Puga. Está en el centro, muy cerca del templo Plaza de Santo Domingo. Y pues de los que estuvimos revisando, pensamos que es nuestro mejor valor por nuestro dinero. El hotelito se ve muy bien, es un hotel pequeño, hotel boutique. Se ve que lo han renovado, lo han construido muy recientemente, está limpio, huele muy bien. Y la gente es muy amable en recepción. Este hotel nos incluye desayuno y también hay un restaurante al lado, que es una terraza. Es una opción también, no sabemos que estaba aquí, pero ahorita morimos de hambre y mejor vamos a ir a unos tacos Roy, que también están muy cerca de aquí, 4 minutos caminando, porque queremos iniciar México con unos tacos. No tengo hambre. No es mi culpa. Yo me puedo comer un guajolote entero. No es cierto. Oaxaca es uno de los destinos turísticos más populares de México y con justa razón. Existe una ruta turística muy transitada en la ciudad de Oaxaca y toda la región de Oaxaca en sí. El centro de Oaxaca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Viajeros, los tacos Roy están muy buenos, atascada nos dimos, pero es que estaban el pastor al 100. Apenas abren de 2 a 1 de la mañana, entonces tal vez llegando un poco temprano, pero no podemos empezar México sin una comida en los tacos. Y pues obviamente caminando por las calles del centro de Oaxaca, la fruta en la esquina no puede faltar. Este mango estaba al 100. Los tacos se lo aceptan efectivo y la frutita son 20 pesos por un vasito de fruta fresca. Y muy cerca del hotel está la catedral, como pueden ver aquí, es la iglesia principal de Oaxaca. Del hotel aquí a la catedral hicimos 8 minutos caminando, y aparte de que vas viendo las calles, todo está muy bonito. Oaxaca está muy caminable. La Catedral Metropolitana de Oaxaca Nuestra Señora de la Asunción es la iglesia principal de la ciudad y se encuentra en el Zócalo de Oaxaca, la plaza principal. Se empezó a construir en 1535 y fue consagrada en 1733. Les será fácil distinguirla porque está construida con una piedra verde volcánica nativa de la región. El exterior es enorme y rechoncho con aspecto a una fortaleza rematada con una fachada barroca y el campanario que la compensan en el exterior. Y se pueden ver aquí en la catedral estas 4 cosas que rodean la fachada. Aquí hay 2 y 2, perdón, y 2 del otro lado. Eso
es gente, pues reyes o no sé cómo se llamaría, caciques de los señoríos que estaban aquí, y está muy cool, está muy padre cómo pues se mezcló todo, ¿no? El sincretismo indígena, no solo hay santos, también hay gente pues zapoteca y mixteca que gobernaban aquí. Y de aquí pues nos vamos a ir a caminar a seguir conociendo Oaxaca, un barrio muy emblemático que se llama Xochimilco. Y ahorita les contamos más sobre la historia de Xochimilco. Son como unos 20 minutos saliéndonos de aquí del centro del casco histórico. Con 2 tubas, y aquí hay como 5 bandas.
del Sembrero de Guanajuato se hubiera venido a Oaxaca capital por un tiempo, pero si nos seguimos aquí nos va a amanecer con estos chavos y no les vamos a poder mostrar nada, así que vamos a seguir donde nos trepamos. Si buscas una muestra de la vida local y explorar más allá del centro de Oaxaca, deberías visitar el barrio Xochimilco. Está justo al norte del centro histórico de Oaxaca y es de hecho el barrio más antiguo de la ciudad, e incluso es anterior a la colonización española. Amigos, estamos ya en Xochimilco, aquí pueden ver los arcos, bueno, aquí van empezando, pero allá donde empieza, acá atrás donde está la fuente, hay un centro de artesanías oaxaqueño, pertenece al gobierno, pero hay unas obras de arte muy padres. El precio no se nos hizo mal, pero yo creo que vamos a volver, como vamos a estar aquí 3 días, pues volvemos después para que nos empaquen, pero tal vez si están buscando algo de calidad, pues aquí ese es un buen lugar para hacerlo, y vamos a seguir recorriendo Xochimilco. El barrio de Xochimilco a menudo se omite de los itinerarios habituales, pero tiene un increíble arte callejero. Si te toca suerte podrás charlar con artesanos locales y podrás disfrutar de una deliciosa gastronomía también. Tal vez hayan escuchado ya de Xochimilco en Ciudad de México, que significa lugar donde crecen las flores, en lengua náhuatl. Y se cree que este barrio o zona fue fundada por el señorío azteca a finales del siglo XV en las conquistas. El barrio Xochimilco aún está habitado por lugareños y te recibirán antiguas calles de piedra y gran cantidad de espectaculares murales y arte callejero. Tal vez este barrio quede eclipsado por Jalatlaco y el centro histórico, pero tiene un ambiente único que lo diferencian de los otros. Viajeros, nos ha empezado a oscurecer, ya estamos en Xochimilco donde queremos llegar. Es un barrio, sí, todos los comentarios tienen razón. Sí, es muy antiguo, sí se ve que ya está activo mucho tiempo y está muy bonito. Cabecitos, restaurancitos también. Y estamos decidiendo si les enseñamos el otro barrio de aquí, el otro barrio viejo, o se los enseñamos mañana con más luz, porque pues el arte y todo entre las calles sin luz pues no se ve igual, ¿no? De noche todos los gatos son pardos.
Sí. Pero ahorita les decimos, si no les vamos a recomendar un lugarcito aquí para cenar a gusto de los que tienen muy buenos chefs y déjanos pensar un poquito, ¿vale? Viajeros, pues decidimos pararnos en un cafecito aquí en Xochimilco y echarnos una cambucha para el desempance de los tacos. Es hecha aquí en Oaxaca. Y esto es de un tipo de menta que es oriunda de Oaxaca. Y este es de Jamaica. Y esta es una bebida de liche carbonatada. Enseña tu bebida, Gael. Y pues ya bajó el sol, entonces hay que refrescarnos un poquito. Está bonito el airecito, el fresco. De maravilla. Viajeros, el restaurante ancestral muy bueno. Fue el cumpleaños de Gael. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Gael, pero nos metimos a celebrar. Ancestral está en el barrio de Xochimilco, en un pequeño callejoncito que tienes que desviar de la calle Rufino Tamayo, por la que veníamos de los arcos. La callecita es como una vuelta en un. Como una U. Te vuelve a sacar otra vez a la misma calle. Y este restaurante es un restaurante Michelin. Bueno, no es como el Michelin de estrellas que fuimos en Nashville. Quien nos ha seguido los videos, pues vio el único restaurante Michelin que no hemos comido. Aquí está el video arriba, si no lo han visto, de Nashville. Pero sí es parte de la guía Michelin de aquí de Oaxaca. Michelin ya estuvo aquí y lo recomienda. O sea, puede tener estrellas o no puede tener estrellas, pero ya para que te recomiende Michelin, pues no es fácil. Bueno, para empezar, un mezcalito para abrir el apetito y pedir recomendación del mesero. Le dice, te recomiendo un ensamble, una combinación de espadín con maguey verde del otro lado de la sierra, rumbo a Puerto Escondido. Muy bueno, muy suave, ahumado, como casi todo el mezcal, pero no te quema, no te deja ese sabor fuerte de alcohol. Muy bueno, y también un cóctel de la casa. Cambia el cóctel de la casa todos los días y hoy nos tocó uno de mermelada de naranja con té verde y el mezcal. Está muy rico. Muy bueno, muy refrescante. Y con la comida, pues yo también le pregunté al mesero, ¿qué me recomiendas? Yo soy de Guanajuato y me dijo, te voy a recomendar algo que no encuentres allá, porque si te digo algo que barbacoa o algo, pues a lo mejor lo hacen mejor que aquí. Yo te recomiendo el short rib con mole rojo. Y no se equivocó, el short rib se te deshacía, no ocupaba ni siquiera masticar la carne. Y el mole rojo, pues también delicioso. Tortilitas recién hechas, te traen unas tostaditas, venía con unas verduras a la parrilla, todo muy bien. Este mole huele bien bonito. Yo me fui con aguachile y resultó que fue de cecina y estaba muy rico. Aquí le llaman retazo, tarzazo, algo así. Algo así. La cecina. No lo Pero sé. no es cecina seca, es cecina diferente. Diferente. Está como jugosa. Estaba muy rico y me lo dieron con una tostada de chapulín, que yo cuento que ya cuenta como comer chapulines, pero dice Luis que no. Sí cuenta. Unos aguachiles here. La verdad ya se nos olvidó el nombre de lo de Gael, pero lo vamos a buscar en el menú y se los dejamos ahí escrito, pero fueron como unas tostaditas con una carne deshebrada y un quesito encima. Estaba muy rico. Unas entraditas también de unas tostadas de maíz, tortilla fresca con quesito fresco y salsa roja, que me recordó mucho a mi papá para botanear. En fin, yo creo que si están por Xochimilco, por este barrio, vale la pena que sepan este restaurante. Son sabores y sazones de Oaxaca. Me refiero a especias, condimentos. Es algo diferente que nosotros en Guanajuato cocinamos algo diferente a las especies que hay aquí. Y está muy bueno, muy buen restaurante. Toman reservaciones por si gustan hacer reservación, pero nosotros no teníamos reservación y de cualquier forma nos dejaron pasar. No tuvimos que esperar. Así es, si vienen en noviembre, sí hagan reservación porque esto va a estar aperradísima gente. Pues eso es todo, desde aquí nos regresamos caminando al hotel, son más o menos unos 20 minutitos para bajar la cena y bajar los mezcales. Y este es mochilazo el primer día en Oaxaca, estamos el 4 de abril, estamos viajando en abril, como nos ven está muy caliente en estas fechas, Muy pero caliente. tal vez por la mañana necesiten una chamarra ligera para el fresco.
En fin, seguimos en Oaxaca, vamos a pasar bastantes días y mañana vamos a recorrer el centro y mostrarles muchas cosas muy interesantes. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. Yo soy Gaby. Yo soy Gael. Bye. Suscríbanse. Verde. Gracias. Pide un deseo. Pide un deseo. Y ahora muérdele ahí, muérdele el pastel. Muérdele. Vamos a darle a la ciudad, al centro histórico de Oaxaca. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.